Presentamos CN Plus en la tarde. Damas y caballeros, buenas tardes. Qué gusto saludarles luego de recibir las noticias en la segunda entrega de CN Plus. Ya estamos con nuestro primer invitado. A los tiempos nos visita, algo le pasó, se le perdió en estos días, creo que estuvo en Suiza. Arreglando el tema de la FIFA, algo por ahí, el doctor José Reinhardt, deportólogo. Vamos a hablar de los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud. ¿Cómo contrarrestar sus efectos negativos, amigos? Yo siempre te digo de cariño, José, así que un placer verte. Así es, gracias, Wilfrido. ¿Cómo van las cosas? Bueno, la verdad es que el sobrepeso, la obesidad constituyen al momento la pandemia en el mundo entero. Esto implica que definitivamente tengamos que luchar contra la obesidad y el sobrepeso, teniendo en consideración que es mucho más fácil prevenir que curar. Ahora, ¿no crees que ha cambiado también mucho las costumbres de las personas? Hoy por hoy vemos que vamos a comprar el pan, la lechecita en el auto, la gente ya no camina, quiere que el bus le deje en la entrada de la casa, etcétera. Mira, hay estudios hechos retrospectivamente en los Estados Unidos, a propósito ahora de lo que pasa en los Estados Unidos, no por la FBI, sino por universidades de los Estados Unidos, que demuestran que en los años 70, 80, las amas de casa en los Estados Unidos tenían un consumo energético diario de 3.200 calorías. ¿3.200? Es una enorme cantidad. ¿Eso hace cuántos? En los años 80, en los años 70. De acá en adelante, con el famoso incremento de la tecnología, las famosas DORAs, así es, determina que progresivamente se vaya disminuyendo este consumo energético por las madres de casa de los Estados Unidos y baja lo que es ahora entre 1.800 y 2.800. Es decir, son 1.000 calorías diarias menos que dejan de consumir porque ya no hacen muchas cosas, no lavan, no planchan, no cocinan. Es decir, hay muchas cosas que dejan de hacer y comienzan a hacer cosas extremadamente sedentarias. Pero claro, lo que pasa con los futbolistas a propósito del problema, dejan de jugar fútbol, dejan de entrenar, pero no dejan de comer como venían comiendo. Y lo mismo pasa con las damas de casa. Tienen ciertas comodidades y, como tú bien dices, cogen el vehículo para ir al supermercado a comprar los bienes que necesitan diariamente para producir la comida, y esto obliga a que disminuyan las cantidades de calorías que comen. Es por lo tanto que ahora se produce un déficit positivo. ¿En qué sentido? Como más, gasto menos y comienzo a engordarme. ¿Cuál es el problema? Porque mucha gente dice, pero doctor, yo como sano, como solo frutas, como solo verduras, no como carbohidratos. Y la verdad es que las reservas del organismo de carbohidratos, que es en el hígado, en el músculo, es de apenas, y obviamente lo que va en la sangre como glucosa, es de apenas 90, te sirve para hacer 90 minutos de actividad. Es decir, no puedes como carbohidratos almacenar más. Entonces, cuando yo he ingerido carbohidratos de las frutas y de las verduras, y estoy con el hígado y los músculos llenos de carbohidratos, no he hecho actividad física de mediana intensidad para arriba, que es cuando consumo carbohidratos. Porque si simplemente me desplazo o consumo grasas, eso empieza a reflejarse en enfermedades posteriores. Claro, cuando al día siguiente vienes a comer, lo que comiste, la fruta y la verdura, golpea el hígado y dice, déjame entrar, y dice, no. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Ya no hay chance. Y entonces, ¿y qué hago? Hazte grasa. Y termina transformándose en grasa lo que supuestamente era una comida buena. Esto determina entonces que vayas acumulando grasa en el organismo, especialmente los varones a nivel de la cintura, las mujeres a nivel de la cadera, y obviamente este incremento de la grasa en el organismo, el sobrepeso, asumido o sumado a la inactividad física, son la causa fundamental de enfermedades, de factores de riesgo de enfermedad degenerativa. La hipertensión. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, que obviamente son factores de riesgo que, sumados al factor genético, a veces al cigarrillo, pues nos llevan a que aparezca muy fácilmente una enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria y el infarto cardíaco. Ahora, José, si salimos de 1980 y nos trasladamos ahora mismo al 2015, la incidencia evidentemente es alarmante. Por supuesto. ¿Qué pasó? Dejamos de necesitar tanta comida, seguimos comiendo igual y obviamente
hoy tenemos una situación muy seria en cuanto se refiere a los porcentajes de obesidad en el mundo, y lo que es peor, hay un estudio recientemente hecho por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en Europa, en donde hablan que en el 2030 la obesidad y el sobrepeso estará bordeando el 70% de la población. Y obviamente el problema más grande es que este nivel de obesidad va a estar mucho más grande en los países de desarrollo, Sudamérica, África, los países que están en proceso de desarrollo, produciendo un incremento increíble en los costos sanitarios. Al gobierno le va a costar muchísimo. Bueno, ya le está costando a países como México, por ejemplo, por supuesto, ¿no? por supuesto. Estados Unidos en México, una lucha contra la obesidad. Brasil, Venezuela, Argentina, y nosotros estamos, no estamos muy lejos. a la saga, ¿no? Ahora, te digo una cosa, hacíamos una reflexión en estos días en una de las carreras, donde uno dice, oye, ha incrementado el número de personas que está corriendo, particularmente en la ciudad de Quito. Pero si uno hace una estadística en función de la población que tenemos en Quito y la población que tenemos en el Ecuador, el número de gente que está en una carrera sigue siendo mínimo. Sigue siendo mínimo. ¿Cómo hacer para mejorar el estado de vida de las personas que realmente entren en conciencia? A ver, yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es mejorar la nutrición, hacer una nutrición inteligente. En el mundo existen empresas organizadas que tienen un alto nivel de investigación científica, dentro de los cuales existen hasta premios Nobel, y que están estudiando diariamente cómo solucionar este problema. Y el problema es el siguiente, es decir, si las mujeres tienen una necesidad diaria de 1.800 calorías y necesitan con esos 1.800 calorías ingerir vitaminas, micronutrientes, proteínas, no van a lograr hacerlo con esa pequeña cantidad de comida que necesitan diariamente. Okay. ¿Qué alternativa tienes? Los reemplazos nutricionales. Es decir, reemplazar una comida como el desayuno con un producto, un batido, que tenga la cantidad de proteína que necesitas, la cantidad de vitaminas que necesitas, los carbohidratos que necesitas, algo de grasa, pero en 220 calorías. O sea, dosificadamente. Exactamente. Y lo mismo pasa con las personas que son operadas de cirugía bariátrica. Ellas también, ya no porque no pueden comer más, pueden comer poquito, y al comer poquito no logran nutrirse adecuadamente. Por lo tanto, para esas personas, los batidos, como los que produce, por ejemplo, Herbalife, son una muy buena alternativa para suplir una o dos de las comidas diarias, nutriéndose adecuadamente, pero sin un incremento elevado de calorías. Tú hacías una reflexión respecto a los deportistas, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos deportistas que de pronto dejaron su actividad, pero siguen comiendo tal cual, y ahora sí empecemos el proceso de... Exactamente, es el mismo problema, ¿no es cierto? Porque ellos, es más grave, porque ellos tienen necesidades calóricas de 4 o 5 mil calorías diarias, que de pronto las dejan de necesitar porque ya no están en el ritmo de entrenamiento que estaban, y al no estar en ese ritmo de entrenamiento comienzan a comer en exceso, a lo mejor sanamente, pero a pesar de ser comida sana, se transforma en grasa y terminan definitivamente subiendo de peso y llegando a la obesidad. Pero, doctor Reinhardt, ¿qué pasa también con las malas costumbres, los malos hábitos que existen en muchos de nuestros seguidores en la costa, por ejemplo? Donde su almuerzo tiene que ser el plato de arroz, porque si le ves con un poquito, dice como que la crisis nos está golpeando. Así es. ¿Verdad? Todavía no tenemos la costumbre de comer moderadamente. ¿Qué hacer ahí? Exactamente. Tenemos que acostumbrarnos, por ejemplo, a que no existan en nuestro plato, en ninguna de las 3 o 5 comidas del día, más que un solo carbohidrato. Es decir, no mezclemos fideo con arroz y papas. O escogemos el arroz, o escogemos el fideo, o escogemos las papas. ¿No es cierto? Un solo carbohidrato, en una porción adecuada, un pocillo. Una buena porción de proteínas. La proteína es fundamental. La proteína es clave, porque con ella regeneramos músculos, regeneramos tejidos, la piel, el cabello, las uñas. Es muy importante entonces en el proceso de regeneración de cartílagos, ligamentos y tendones.
Por lo tanto, debemos comer proteínas. Y por lo menos la tercera parte de nuestra comida debe ser de proteínas, un 30%, un 50-55% de carbohidratos y un 20-25% de grasa, que debe ser grasa buena. Grasa buena nos referimos de tipo vegetal. Ajá. Los pistachos, las nueces, el aguacate, la aceituna, que son grasas buenas que nos van a favorecer, sobre todo en el proceso de evitar o prevenir el problema de la demencia senil o el Alzheimer, porque el cerebro es un tejido fundamentalmente graso y el omega 3 juega un factor importantísimo en la prevención de ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿dónde está el omega 3? Tienes los pescados y tienes también de tipo vegetal, pero en la sierra ecuatoriana nosotros no comemos mucho pescado. Quizás no pasamos un día a la semana, una vez a la semana de comer, y a lo mejor no el pescado que debemos. Por lo tanto, también debemos buscar la forma de suplementar estas necesidades de grasa buena, de omega 3, a través de productos que vienen enriquecidos o cápsulas o tabletas que vienen preparados con cantidades adecuadas de omega 3. Muy bien, sabes que siempre que vienes se nos acaban los minutos rápidamente. Así es. Pero queremos agradecerte. Te voy a invitar, creo que en los próximos días, a seguir hablando de este tema. Perfecto. Creo que la población necesita entrar en conciencia. Hace falta que le demos un templón de orejas, un llamado de atención. Pues oye, el sobrepeso, la obesidad está generando una cantidad de problemas a los gobiernos, a los estados, que luego no se pueden cubrir. Y si prevenir es mejor que lamentar, vamos a empezar por ahí. Wilfrido, encantado. Ya sabes que cuentas siempre conmigo. Qué pleno verte. Un placer. Queridos televidentes, el doctor José Reinhardt, deportólogo, forma parte del equipo de Herbalife y nos acompañó esta tarde en CN+. No se vayan, enseguida nuestro siguiente invitado.